Mundo Podcast. Nuevos formatos de contenidos en Radio Cultura, de lunes a viernes de 20:30 a 21. Florencia Núñez, Fernando Smith, Alejandro Figueredo, Carlos Tapia, Soledad Machado y Martín Pérez. Mundo Podcast. Hola, soy Soledad Machado y les doy la bienvenida al cuarto episodio de este podcast. Hoy vamos a hablar de bolsas con la doctora Ivana Aguiar del Grupo de Desarrollo de Materiales y Estudios Ambientales del área radioquímica de la Facultad de Química. Y ya les voy diciendo que es todo un tema. Todo un tema. Ivana, muchas gracias por acompañarnos. Sos nuestra primera invitada en este podcast. No sabía que era la primera, eso no me lo habían contado. Sí. ¡Qué presión! Bueno, no te quería poner presión, quería que fuera así como más natural. Pero sí, notaste que no te dije que hice el podcast con nadie más, así que esta es la razón. Bueno, este es mi primer podcast, así que todo uno. Bueno, bienvenida. Entonces esperamos que en redes sociales lluevan los elogios para Ivana, el nuevo flamante club de fans de científicas uruguayas. Bueno, el tema que nos trae hoy acá es hablar de las bolsas de nylon, las bolsas de tela, cuál elegir, cuál es mejor, por qué. Voy a la feria y no sé qué hacer. Me llevo un camión de bolsas, uso las que me dan. ¿Qué hago? Bueno, eso a primera, o sea, cuando uno lo piensa, decís sin duda, uso la bolsa de tela, ¿no? Sin duda uno piensa eso, es obvio. O sea, por algo las bolsas de nylon tienen tan mala propaganda. Eso depende. Todo en estos temas siempre depende, no están así. ¿Cómo hacemos para tomar esa decisión? ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Bueno, lo primero que tenemos que pensar es un análisis bastante complicado que hace gente que sabe hacer esas cosas, que se llama análisis de ciclo de vida. Ese análisis en realidad es una metodología que tiene ciertos pasos que hay que cumplir y que lo que hace es tener en cuenta los posibles impactos ambientales que están asociados con todos los recursos que se precisan para producir, para usar y después para disponer finalmente de un determinado producto, y en el medio aparte van todas las emisiones que puedan haber. Entonces ahí se estudian distintos factores, por ejemplo se estudia el cambio climático, como sea la emisión de gases de efecto invernadero, lo que puede bajar el ozono, la toxicidad en humanos, la toxicidad en agua, la toxicidad en el ecosistema, un montón de cosas. Y eso no está fácil de hacer y eso cambia dependiendo de la zona, o sea, puede cambiar hasta en un mismo país dependiendo de la ciudad, cambia en el tiempo porque los procesos cambian. O sea, es fundamental que uno tome en cuenta un montón de factores. Pero en lo que yo sé, en nuestro país no hay eso hoy de las bolsas de nylon, de las bolsas de tela. Entonces, si yo voy al súper, me olvidé de mi bolsa de tela y no tengo más lugar en la mochila, ¿debería evadir las bolsas de nylon como la plaga? ¿Son horribles? ¿Son el diablo? El diablo no son. El diablo no son. Como siempre, el exceso siempre es el problema, ¿no? Pero en realidad hay varios, o sea, hay estudios, no hay acá, pero hay estudios en otros países. Entonces, por ejemplo, en un estudio que se hizo en Dinamarca en el 2017, ellos toman en cuenta varias bolsas. La bolsa que usábamos antes en el súper, que ahora no se usa más porque está prohibida, toman en cuenta bolsas de papel con blanquear, sin blanquear, toman en cuenta las bolsas biodegradables y bolsas de tela, ¿no? Que las bolsas de tela por lo general son de algodón. Acá tenemos otras que pueden ser también de algún polímero, algún tipo plástico, hay otras que son de TNT, pero si tomamos la bolsa de tela, las bolsas de tela son de algodón. Entonces lo que toman en cuenta es, bueno, todo, como dijimos, todos los factores que se usan para producirlas. Entonces lo primero que uno tiene que pensar, bueno, de todo ese proceso, de que yo hago la bolsa hasta que se tira, ¿no? Porque eso es un tipo de estudio. Después uno podría tener en cuenta si la reciclo, por ejemplo, ¿no? Pero si se toma en cuenta desde que la hago hasta que la tiro, ¿cuál de todos esos procesos es el más intensivo en recursos? O sea, lo que se gasta más materia prima, más energía y genera más desperdicio. Bueno, en ese proceso se ve que el impacto está dominado por los recursos que se usan cuando se produce la bolsa. Entonces a mí lo que tiene que pensar es, bueno, ¿cuánto pesa una bolsa de nylon? ¿Cuánto pesa una bolsa de tela? ¿No? Obviamente la bolsa de tela pesa mucho más, por lo cual se precisan más recursos para hacer esa bolsa.
Y después hay que ver, bueno, cada uno de esos recursos, cuánto me lleva, si se genera, por ejemplo, en el proceso desperdicios de productos químicos, cuánta agua se usa, cuánta energía se usa, de dónde viene esa energía, porque no es lo mismo si viene, por ejemplo, de combustible fósil, o sea, de quemar combustible, o si viene de una represa hidroeléctrica o del viento, no es lo mismo qué tipo de energía se usa. Entonces, con los análisis de ciclo de vida, vos vas viendo no solo desde que vos te la dan en el súper o la tenés en tu casa o te compraste tu bolsa de tela hasta que la usás, sino más bien cómo llegó al momento que llegó a tus manos y después consideran lo que viene después. Consideran también qué pasa cuando la terminás de usar. Ahí va. Porque, por ejemplo, la bolsa de nylon, lo que te dicen es que todo da mucho mejor, todos estos análisis, si vos la bolsa la usaste, porque la usaste para el súper, la usás para tirar la basura. Ahí compensás un montón de todos los posibles impactos, porque estás sustituyendo que se haga otra bolsa para tirar la basura y estás usando algo que ya fue hecho. Uh-huh. Y también toman en cuenta que podría reciclarse o toman en cuenta que se tire. Si la tira, dependiendo del lugar, puede ser que se incinere o que vaya a un vertedero. Entonces depende de cada una de esas cosas. En este caso, estos estudios que yo les decía, un estudio hecho en Dinamarca, lo que les da es que tenés que usar como 20.000 veces la bolsa de algodón. Un poquito mucho. Un poquito mucho. Esas 20.000 veces no están así. O sea, y no, sin duda no es así en nuestro país, ¿no? Porque hay que ver de dónde viene ese algodón, cómo se produce ese algodón. Porque en general todo lo que sea de algodón es intensivo en recursos. O sea, se usan muchas cosas, se gasta un montón de agua para crecer el algodón. Entonces ese proceso es muy contaminante. O sea, ocurre lo mismo cuando uno piensa que podemos tener para otro capítulo del pañal descartable y el pañal de tela. Uh-huh. O sea, pasa lo mismo. O sea, no es tan obvio porque todo lo que sea de algodón gasta un montón de agua. Entonces, ¿cuánta agua lleva? ¿Cómo llega esa agua hasta el cultivo? Es todo un proceso. Y claro, y después cómo se descarta encima es todavía más complicado porque la bolsa vive mucho tiempo, no vive, la bolsa persiste mucho tiempo en el medio ambiente, pero la bolsa de algodón tampoco es que se pueda tirar en cualquier lado ni de cualquier manera, entonces también es como que cuando querés cuidar el medio ambiente, porque la idea es justamente esto, pensás, bueno, si te evito el nylon y listo. Pero no es tan simple. En realidad, o sea, si vos, más o menos todos los estudios, sacando que decíamos de Dinamarca, que es un poco extremo, ahora vemos por qué es extremo, uh-huh. Si usás más de 100 veces la bolsa, más o menos compensás, ¿ah? Entonces, si vos, no sé, contás que vas a ir 2 veces por semana al súper y llevas tu bolsa, más o menos en 1 año y medio estarías compensando el gasto, el impacto ambiental de haber hecho esa bolsa. De vuelta, si ya la bolsa de nylon vos la usaste para tirar la basura, ahí es otro tema, porque ya estás mejorando todavía el impacto de esa bolsa. ¿Y el análisis de ciclo de vida incluye que vos al llevar tu bolsa de tela al súper no estás consumiendo una bolsa de nylon o son dos cosas, voy 100 veces al súper con la bolsa de tela y con la bolsa de nylon? En realidad vos lo que hacen es decir, bueno, ¿cuál es la más común? Vos tenés que tomar lo que se llama la unidad funcional, o sea, ¿qué es lo que vas a usar para comparar? Y entonces comparás todo con referencia a eso. En estos estudios, por lo general, toman la bolsa de nylon como referencia y dicen, bueno, ¿cuántas de los otros necesito para que tenga este mismo impacto? Entonces, en este caso lo que te dicen es, bueno, vos tenés que usar 130 veces tu bolsa de algodón para tener el impacto de esta bolsa de nylon. En realidad, es lo que decíamos, nosotros la usamos, a menos que vayas a la casa de un amigo y te la olvides, o que la tires a la basura, más o menos la usás 130 veces. Sí. Pero, por ejemplo, no están así con las de papel. Porque eso también es otro tema, porque ahora acá, como no se puede usar bolsas de nylon, todo el mundo te da bolsa de papel. La trama se complica. Y las bolsas de papel, esas sí que son peores. Porque el papel también. Si sabremos en Uruguay todo lo que contamina es el papel, todo el lío que hay, contamina un montón ese papel. Lleva un montón de productos y un montón de desechos que van al agua, que producen efectos. No es tan simple.
De vuelta, si lo blanqueas es más complicado, que si usas papel sin blanquear. Entonces no es la cambio y tal, porque sí se degrada, es cierto, se degrada más que el nylon. Pero en realidad tenés que tener en cuenta todo lo que gastaste antes para crecer los árboles que tuviste que crecer, cortarlos, transportarlos, todo el combustible que usaste para llevarlo, donde se hace el papel, todos los productos químicos que se usan, la energía que se usa para hacer el papel. El papel nunca te da mejor. Nunca te da mejor que la de nylon. En ningún caso, ninguna razón te da mejor la bolsa de papel. Qué loco. Es bastante... capaz que no contraintuitivo, pero es como en contra de lo que nos imaginamos o de lo que nos dicen. Es como que pensamos, bueno, como el papel se degrada más rápido, como vos decís, parece una mejor opción si no tenés en cuenta cómo llegó a tus manos el papel. Claro, que vos no tenés que tener en cuenta solo dónde termina. Tenés que tener en cuenta todo lo que gastaste para llegar hasta ahí. Entonces, en realidad es difícil. O sea, lo que es importante es que vos cuando haces un análisis de esto no te da un resultado. O sea, en realidad lo que te dan valores son para distintos factores. Te dan, con respecto al calentamiento global, este me da un número, este me da otro número más grande. Con respecto a la toxicidad en el agua, este me da un número, este me da otro número más grande. Y capaz que es muy obvio cuál es peor y capaz que no es tan obvio y hay que tener en cuenta cuando uno va a tomar la decisión o la persona que tome una determinada decisión, no sé, política, no sé. Nosotros como consumidores es más difícil. Pero lo que tenés que tener en cuenta es, bueno, ¿qué es más crítico acá? ¿O cuánto más grande es esto? O sea, si es enorme el potencial de calentamiento global de uno con respecto al otro, es obvio que no. Pero no es tan directo. O sea, no es que estos análisis te dan un numerito que te dice, este es mejor, punto. No, eso no es así. Te dan muchos valores y vos tenés que definir qué te parece que es mejor. Aparte, siempre hay que tomar muchas consideraciones, ¿no? Por ejemplo, en este que estábamos hablando de Dinamarca, ellos lo que toman en cuenta, primero que precisas 2 bolsas de tela para compararlo con la de nylon que ellos están comparando. Entonces ya está todo como que ya está todo por 2. Pero además lo que toman en cuenta es que ese algodón que ellos utilizan, es el proceso que ellos utilizaron para hacer todos estos cálculos, lo crecieron en un lugar donde la irrigación se hacía con electricidad que provenía de gas natural, y en ese lugar el gas natural para transportarlo tenía que refrigerarse con unos gases que tienen un gran potencial de efecto invernadero. Y eso mata todo lo demás porque es gigante el impacto. Pero en realidad, si vos considerás que quizás la bolsa de algodón la hicieron en otro lugar que se irriga con energías renovables, eso ya te baja completamente. Ahí bajas el número de las 20.000 a 130. Y lo otro es que también hoy en día, o sea, lo que te afecta a eso es que baja mucho la capa de ozono, ¿no? Pero en realidad antes, hace unos años, era muy crítica porque la capa de ozono estaba muy débil. Hoy en día eso ha mejorado. Entonces no es tan crítico, porque hay otros factores que son más críticos que la disminución de la capa de ozono. Claro. Perdón que te corté. No. me quedé pensando porque es literalmente es todo un tema, porque hay como tantos factores a tener en cuenta. Y claro, te da esa cosa de parálisis de decisión, porque ahora es como, bueno, no puedo usar bolsa de nylon, no puedo usar bolsa de papel. ¿En qué voy a comer los bizcochos? Es la pregunta importante en este episodio. Lo importante es que vos tenés que usar lo menos que puedas. Si la podés evitar, tenés que evitarlo. Anda al súper, acordate de llevar la bolsa de tela. No va a pasar nada, no vas a matar 1.000 peces si te olvidas de una vez de la bolsa. O sea, pero no, o sea, toca como que cada cosa que nosotros hacemos cuenta, ¿no? Entonces, si todos tratamos de que cuando compramos algo no nos den 4 bolsas y decimos, no me des 4, y si todos tratamos de ir al súper y tratar de esta bolsa, efectivamente la usamos 250 veces, bueno, vamos a compensar grandemente el no haber hecho esa bolsa de nylon. Pero es como un conjunto entre la legislación que se haga para tratar de disminuir los impactos y el comportamiento personal. Porque somos nosotros los que tenemos que decir, de pronto, no sé, yo voy a la feria, acá me dan el queso envuelto en un nylon, envuelto en un film, envuelto en un papel. Por favor, me dan 5 ataques. No me hagas eso. Me pone nerviosa. No lo necesito. Entonces tratar de, o sea, dentro de nuestras posibilidades, disminuir. Si puede disminuir, lo que se pueda reciclar, tratar de que se recicle.
Es lo más que podemos hacer. Sí, yo cuando era chica recién estaba empezando como la movida ambiental y enseñarte ese tipo de cosas en las escuelas y eran como muy, muy del reciclar, Reducir, reciclar, reutilizar. Pero ahora me parece como que el énfasis, sobre todo teniendo en cuenta el calentamiento global, que es uno de los temas más urgentes, es más una cuestión de reusar, de decir que no, reusar con H, que es como algo que están incorporando las generaciones más jóvenes, pero que en nuestra época no era tan así. Hace unos años no era así, pero hoy en día lo primero que tenés que hacer es tratar de reducir, usar lo menos posible. De ahí, tratar de reutilizar. Si podés usar algo 2 veces, mejor. O sea, si te dan una bolsa en el súper que no precisaste, usala para la basura, usala para la caca del perro, usala para otra cosa, que le puedas dar 2 usos. Si vos le das 2, 3 usos a algo, bajás el impacto enormemente, porque estás evitando que se haga otra bolsa para ese mismo uso. Y reciclar, todo lo que podamos reciclar, pero reciclar tiene un impacto. O sea, tiene un impacto energético, tiene un impacto en agua, tiene un impacto en transporte, porque todo lo que vos recicles, vos tenés que tomar eso que se va a reciclar, llevarlo a algún lugar, eso se transporta, se lleva, se separa, y todos sabemos que el 100% de las cosas no se pueden reciclar, ¿no? Entonces se reciclan un porcentaje de las cosas. Y también están nosotros, tenemos que, no todo lo que vos pongas para reciclar es reciclable. Si le puedes lavar, lavalo. Si la etiqueta se puede sacar, sacásela. ¿No? Son pequeñas cosas, pero que no es tan fácil, no es tan intuitivo de ver todas las cosas. Creo que recién estamos aprendiendo, que recién nos están enseñando. Hay envases que vos compraste, le podés sacar la etiqueta, antes no podía. Sí. O sea, yo he visto videos de una conocida marca de shampoo que te enseñan que lo tenés que lavar y que sacarle la etiqueta. Claro. No sabíamos. Sí, yo no tenía ni idea. Recién ahora estoy aprendiendo qué hacer con los frascos y las botellas y los papeles y qué es reciclable y qué no es reciclable y dónde se recicla y cómo cada una de las cosas. Y es un montón de trabajo. Y depende de tu lugar también, porque yo antes pensaba, me guardaba todas las botellas de vidrio que había en mi casa y las tiraba en el recipiente para reciclar. Y hace poquito me enteré que en Uruguay no reciclamos vidrio. Sí. Entonces, capaz que le estaba arruinando todo el lote, porque nadie me había dicho que no se podía reciclar. Sí. Me enteré hace poco. Sí, es un tema súper complejo. Pero bueno, contame un poco más sobre el estudio este. ¿Cómo se hace un estudio de ciclo de vida? Me siento a mirar, hablo con gente, miro la etiqueta. ¿Cómo se hace? Como todo en este mundo moderno, se hace con software, ¿no? Pero primero lleva un montón de consideraciones. Lo primero que hay que hacer es definir los límites del estudio, que es lo más importante, decir hasta dónde vas a llegar. Por ejemplo, eso que decíamos hoy, si vos vas a llegar desde que el producto se produce hasta que se deposita, hasta que el final de la vida, eso por ejemplo se llama de la cuna a la tumba, o lo podés hacer de la cuna a la cuna, que tomás en cuenta todo el proceso de reciclaje, por ejemplo. Ahí va. ¿Ah? O lo podés hacer solo de un proceso, de un producto, en una industria, eso se puede hacer en cualquier cosa. Tenés que definir los límites para poder comparar después y saber qué es válido. Después tenés que definir la unidad funcional, o sea, ¿qué voy a comparar? Bueno, no sé, hay unos, por ejemplo, del impacto de los jeans. Bueno, un jean marca tal modelo, tal talle, tanto de hombre o de mujer. Te hay que decir cuál vas a comparar. Después que decir, bueno, para esta cosa que yo quiero hacer el estudio de vida, ¿cuál es el proceso? ¿De dónde salen los recursos? ¿Cuánta energía lleva? Todo eso, definir todo ese proceso para hacerlo, para usarlo, para tirarlo, si lo vas a reciclar. Y después viene la parte complicada, que es sacar los datos. Sacar esos datos a veces es fácil y a veces hay que hacer ciertas asunciones. O sea, hay que decir, bueno, esto lo voy a considerar de determinada manera. Y buscar los datos también no es siempre fácil. O sea, hay veces que son propios de las empresas, si las empresas lo quieren dar genial, si lo hace la empresa obviamente lo va a tener, si no, no. Y después hacer todos estos cálculos de lo que hablamos, de esos factores que tienen que ver con el efecto del calentamiento global, el efecto en los humanos con respecto, por ejemplo, al cáncer. Son todos factores que son
ecuaciones complicadas, que hay que tener un montón de valores, que eso hay software especializados y bases de datos donde se hacen esas cosas. Y después hay que sentarse a interpretar todo eso, ¿no? Y no es para nada fácil. Por ejemplo, hay algo que está bueno, por ejemplo, que te puedes dar cuenta fácil, es si el producto ese que vos querés definir, que vos querés saber el ciclo de vida, si es activo o pasivo. ¿Qué quiere decir eso? Si vos lo vas a usar y no vas a intervenir nada. Por ejemplo, un libro es pasivo, porque en realidad vos lo agarrás, lo lees, pero no gastas energía, no gastas agua, nada cuando lo usás. Ahora la ropa vos la lavás. Claro. Entonces, ¿cuántas veces la vas a usar? ¿Cómo la lavas? No es lo mismo si vos la lavas con agua caliente que con agua fría. No es lo mismo cualquier lavarropa, si hay unos que son más eficientes, otros menos. No es lo mismo cuánto lo usás. Por ejemplo, hay una conocida marca de jeans que le aconseja a sus clientes que laven el jean no más de una vez al mes. Que lo pongan al sol, pero que no lo laven, ¿no? Porque en realidad ellos hacen su estudio y si vos lo lavas muy seguido, a ellos les da muy mal el estudio. Claro. ¿No? Porque ellos han hecho cosas para bajar de vueltas, han hecho de algodón, ¿no? Ya dijimos todo lo que tiene el algodón. Entonces ellos tratan de tratarlo de sacar su algodón de lugares donde se cultiva de forma responsable, ecológicamente adecuada, no sé qué, tratar de disminuir el uso del agua. Entonces, ¿qué es lo que le queda? ¿Cómo lo usa la persona? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer para bajar su impacto? Educar a sus consumidores. Pero es más difícil. Es más difícil que te digan, no, poner al sol, no lo laves el jean. Pero es más difícil, sí. Pero, yo por lo menos que cuando uno tome la decisión, por lo menos te tenés que sentar a pensar que no es solamente porque lo tirás a la basura, ¿no? Después, y que lo que pasa, tenés que pensar de dónde viene. Porque a veces, no en todas las cosas, pero a veces el impacto es más difícil. Si no vos no tenés por qué saber, porque nadie tiene todos esos datos, menos en la cabeza. Pero sí, capaz que te conviene, o sea, antes de tomar una decisión muy apresurada, como estábamos hablando, las bolsas de nylon es una porquería, capaz que hay que sentarse a pensar, bueno, ¿y cuál es el sustituto? Y yo saco una, ¿con qué lo sustituyo? ¿Qué efecto tiene eso? ¿De dónde viene esto que yo sustituyo? Digo, por lo menos si uno quiere reflexionar sobre eso, ¿no? Para no tomar decisiones tan apresuradas. Sí, siempre se puede decir, no está pasando nada, ignorar el mundo, pero no es la idea. Bueno, acá estamos hablando que no interesa. Siempre hay factores que uno ignora, ¿no? Sí. O sea, no sé, por ejemplo, hay muchos factores que esto que estamos hablando del ciclo de vida no toman en cuenta. Claro. Por ejemplo, cómo tratan a los trabajadores donde producen ciertas cosas. Sí, yo estaba pensando en eso y es realmente algo que complica muchísimo las dinámicas, porque ponele que venga de un lugar donde se planta y no se usan fertilizantes, no sé qué, pero si las personas que están trabajando ahí ganan 2 pesos y no tienen ningún derecho laboral, entonces es más amigable con el medio ambiente, pero... Bueno, ahora se está pensando hay gente que está trabajando en tratar de definir ciertos criterios para hacer un ciclo de vida social, digamos. No solo ambiental. Claro. Pero no está definido. O sea, por ahora por lo menos en las empresas grandes, lo que ha pasado es que hay ciertas ONG que hacen presión en una empresa diciendo, estos productos que ustedes usan vienen de lugares donde la gente que trabaja muy mal. O sea, un ejemplo es Intel, por ejemplo. Intel, hubieron ciertas ONG que les dijeron, no, ustedes no pueden hacer, no sé, el oro, no me acuerdo de los detalles, pero el oro de ustedes viene de un lugar donde la gente en las minas se muere todos los días, trabajan con cosas que son re complicadas, O sea, le hicieron presión y lo que tuvieron que hacer fue cambiar de proveedores. Claro. O ir a esos lugares y asegurar y mejorar las condiciones, invertir y mejorar las condiciones de los trabajadores. Sí. Y volviendo a las bolsas. A nuestra bolsa. A nuestra bolsa, amiga. Este análisis del ciclo de vida compara distintos, por ejemplo, tipos de algodón. Y si considera algodón blanqueado contra algodón sin blanquear. También considera el impacto de
el blanqueador, de llegar a tener un blanqueador para blanquear la tela? Y bueno, depende, o sea, en estos estudios que yo les comentaba, en realidad lo que consideran de blanqueadores son las bolsas, las bolsas de papel. Las de algodón toman como algodón orgánico y algodón convencional. El algodón orgánico da peor. Es decir, ¿por qué da peor el algodón orgánico si se supone que estás usando menos pesticidas, no estás usando pesticidas? Es más mejor porque es orgánico. Es orgánico, no estás usando fertilizantes. Bueno, pero ¿qué pasa? Cuando vos pones una planta que fue crecida, o sea, un producto que se cultivó de forma orgánica, el rendimiento de la planta es mucho menor. Entonces, en realidad, vos necesitas mucho más tierra para producir la misma cantidad de algodón. Entonces, o sea, lo que mejoras por un lado, disminuís por el otro. Entonces, el algodón orgánico es mucho peor que el convencional. De vuelta, estamos hablando de impacto ambiental. O sea, en el caso de una comida, capaz que si el impacto en tu salud es mejor el orgánico que el no orgánico. Sí. Pero en este caso, que lo que estamos sabiendo, lo que hay que tener en cuenta es que esto, o sea, el análisis de ciclo de vida que venimos hablando es impacto ambiental. No está tomando en cuenta factores económicos, no está tomando en cuenta factores sociales. Hay otras cosas que van por otro lado. Y que es otro tema. Es otro tema. ¿No? Pero si lo que decimos como esta palabra que está tan de moda hoy en día, queremos saber qué es más sostenible, eso hay que tomar en cuenta los tres factores. El ambiental, el social y el económico. No solo el ambiental. Porque puede ser que algo sea muy bueno ambientalmente, pero quizás económicamente para ese lugar no sea posible, o sea, no sea positivo. Claro. O sea, es muy complejo, el análisis es muy complejo. Pero dale, es algo que vamos avanzando. Tenemos que, por lo menos lo que importa es que nos sentemos a pensar en todas las cosas que tienen que ver. Y hay muchas cosas que se están desarrollando. Por ejemplo, algo que no hablamos es que algo que no toma en cuenta el análisis de ciclo de vida es, está bárbaro con que la bolsa de nylon capaz que es mejor en ciertas circunstancias, pero cuando se degrada en microplásticos. ¿Qué son los microplásticos? Son partículas chiquititas, muy chiquititas, que no las vemos a simple vista, que se ven con microscopio, de esos plásticos que se separaron, se fueron degradando y quedaron esos pedacitos. Entonces, esos pedacitos, hoy en día hay mucha gente que está estudiando eso, hasta en los mínimos lugares que uno se puede ocurrir hay microplásticos. Entonces, ¿qué efecto tiene eso en nuestra salud, en la fauna? ¿Qué pasa en la vida marina si ingiere eso? No sabemos, que nosotros de última purificamos, no sé la verdad si purificamos del todo el agua que tomamos, pero los peces no. Entonces eso no se sabe, y eso todavía no hay un factor en los análisis de ciclo de vida que tome en cuenta eso. Hay uno de toxicidad acuática, pero no está tomando en cuenta eso. Claro. Hoy, quizás dentro de unos meses, años, no sé, va a haber uno o va a estar incluido ahí, pero no está hoy. Entonces, en resumen, nuestras bolsas. En resumen, la bolsa de nylon no es tan mala si la usamos razonablemente. No como la usábamos acá antes, que ibas a buscar un papel y te dan una bolsa. No, eso no está bueno porque en realidad no le estás dando el uso. Si vos la llenás y usás una bolsa para transportar, no sé, los 6 kilos que aguanta la bolsa que nos dan hoy en día, y después la usás para la basura, no es tan espantosa. Siempre es mejor tratar de sustituirla con otra cosa. No con papel, capaz. Sí. Pero si llevas la bolsa de tela al súper y la usas unas cuantas veces, digamos que el impacto va a ser mucho mejor que si hubieras usado 100 bolsas de nylon. Entonces la mejor bolsa es la que ya tenés. Sin duda. O si te querés comprar una linda, usala mucho. Si te gusta mucho la bolsa esa con un dibujito precioso, usala un montón. Yeah. No. La excusa. La tengo que usar. La tengo que usar. A vos te encanta esa con el dibujito. Está bien, comprátela, está preciosa. Usala más de 150 veces. Asegurate. No la pierdas, no te la olvides, no la dejes en la casa de pero no, siempre lo que hay que tratar es eso, tratar de disminuir, de usar la menor cantidad
que podamos, y si voy a usar algo y le podés dar un segundo uso, genial. Y si después al final, que ya lo usaste y no lo puedes usar más, lo puedes reciclar, pero mejor aún. Genial. Bueno, muchísimas gracias, Ivana. Ya terminó el sufrimiento. No. Y te esperaremos en futuros episodios para hablar de otras cosas, porque realmente todo lo que tiene que ver con medio ambiente es todo un tema. Es todo un tema. Bueno, muchas gracias por la invitación, Sol. Muchas gracias por escuchar este episodio de Todo un Tema. Nos encontramos la semana que viene para hablar de física cuántica, que es todo un tema. Todo un Tema es una creación y producción de Soledad Machado y Magnus. Guión y voz de Soledad Machado. Edición de audio, asistencia de guión y voces adicionales por Magnus. Colaboraciones de ñomos científicos anónimos también ayudan a este podcast. Ningún Romualdo Ernesto Lombardi Gutiérrez fue herido en la realización de este podcast. Se trata de un hombre ficticio y nos disculpamos sinceramente si existe tal persona y se dedica a la ciencia y está todo el día encerrado en el laboratorio. Todo un tema. Mundo Podcast, de lunes a viernes en Radio Cultura, de 20:30 a 21. Mundo Podcast. Escúchalos en la plataforma de mediospublicos.uy. Mundo Podcast.